Hola chicos, bienvenidos. Vamos a hablar del sistema inmune. El sistema inmune es aquel conjunto de órganos y procesos que tienen como objetivo mantener la homeostasis de nuestro cuerpo frente a agresiones que pueden venir del medio externo, pensemos en una bacteria o en un simple grano de polen, como así también del medio interno, como puede ser el caso de una célula cancerosa. Este sistema inmune lo que tiene que hacer es identificar y diferenciar células propias sanas, células propias que estén modificadas, por ejemplo, que estén infectadas o que sean células cancerosas. También tiene que diferenciar elementos externos que sean patogénicos, que tengan función antigénica. Esto se entiende como un antígeno, es aquel elemento, cualquiera sea su naturaleza, que tiene capacidad de desarrollar o elicitar una respuesta inmune. Entonces, tiene que diferenciar elementos externos que sean patogénicos, pero también tiene que diferenciarlo de elementos externos que no sean patogénicos. Por un lado, porque yo necesito interactuar todo el tiempo con elementos y no puedo estar desarrollando una respuesta inmune cada vez que toco algo. Pero por el otro lado, porque también nosotros convivimos en simbiosis con un montón de bacterias y otros elementos. Pensemos que prácticamente el 40% de nuestras células no son nuestras, sino justamente que son de otros organismos simbiontes. Estos forman la microbiota, que son fundamentales para nuestro desarrollo. Pensemos entonces en las bacterias intestinales que permiten sintetizar la vitamina K, o pensemos en la flora vaginal, que mientras se mantenga en las especies y números que corresponden, evitan que esos epitelios sean invadidos por otros agentes que sí pueden ser patogénicos. ¿Cómo logra todo esto el sistema inmune? Sobre todo por medio de especializaciones que encontramos en la membrana, que es la presencia de proteínas que funcionan como receptores. Estos receptores, que se conocen como receptores de reconocimiento de patrones o RRP, son altamente específicos y van a permitir el desarrollo de todas estas respuestas. Por otro lado, estos receptores lo que van a hacer es reconocer patrones moleculares asociados a patógenos o PMAPs, que son por ejemplo lipopolisacáridos o elementos moleculares que recubren a los patógenos y que van a ser identificados por estos receptores. Dicho toda esta verborragia, pasemos a cómo clasificamos los distintos elementos. Lo primero que tenemos son las barreras anatómicas. Literalmente son una barrera que impiden la entrada de patógenos. Entonces, la primera va a ser la piel, que recordemos que una de sus componentes es un epitelio estratificado queratinizado. Por otro lado, también nosotros tenemos muchos elementos como los pulmones o el aparato digestivo o el aparato reproductor en la mujer que se abren directamente al exterior. Por lo tanto, las cavidades estas que se abren al exterior también van a estar recubiertas por epitelios que van a funcionar como barrera y que van a tener especializaciones como por ejemplo cilios. Al mismo tiempo también hay una gran cantidad de secreciones líquidas que favorecen esta función de barrera. Entre ellas pensemos en el aparato digestivo, que vamos a encontrar un pH ácido, o la lisosima, que al igual que en la piel cumple funciones bactericidas, o el recubrimiento de moco de todos los epitelios o las mucosas que recubren a estos órganos que abren al exterior y que justamente permiten evitar que se instalen o directamente barrer elementos potencialmente patogénicos. También pensemos, por ejemplo, en el sebo, que se deposita sobre la epidermis y que justamente, por ejemplo, evita que se desarrollen hongos. Otros elementos también pueden ser, por ejemplo, las lágrimas, la saliva, que va a proteger dientes y lengua, y también las secreciones vaginales. Otro elemento más que forman parte de estas barreras externas, que son altamente inespecíficas, son, por ejemplo, los reflejos de vómito. Estos reflejos se activan cuando algunas sustancias que pueden ser tóxicas entran en contacto con la porción posterior del tubo digestivo y se elicita este tipo de respuesta. ¿Qué pasa si se produce la disrupción de esta barrera externa altamente inespecífica e ingresa el patógeno? Van a empezar a actuar las barreras internas. Las barreras internas van a tener siempre dos tipos de componentes: células, y son los componentes celulares, y elementos moleculares, que son los componentes humorales. La primera barrera interna es la innata. Es una barrera que está presente desde el nacimiento, pero que tiene como característica de que, si bien actúa rápidamente, es la primera que va a actuar, es muy inespecífica, porque genera respuestas más o menos estereotipadas, como la inflamación, frente a una gran variedad de patógenos. El elemento celular va a estar formado por células polimorfonucleares que incluyen eosinófilos con lisosomas que van a ser exocitados para atacar a los patógenos y que se van a desarrollar sobre todo en alergias
y en parasitosis. Luego tenemos los neutrófilos, que en general son los primeros que se activan frente a infecciones bacteriales y son los más abundantes, son fagocíticos. Y también dentro de los polimorfonucleares tenemos a los basófilos. Los basófilos tienen granos de histaminas, por lo tanto también participan de las alergias y tienen como función magnificar o amplificar la respuesta inflamatoria. Primo hermano de los basófilos son los mastocitos. Derivan de la misma célula progenitora. Los mastocitos, aparte de histamina, también van a tener heparina. Dentro del componente mononuclear vamos a encontrar a los macrófagos. Los macrófagos, en realidad, cuando están en estado inmaduros, se reciben el nombre de monocitos. Y estos monocitos están circulando. Cuando sus receptores de reconocimiento de patrones identifican a un patógeno, el monocito se activa y se transforma en macrófago, que tiene capacidad fagocítica. Otro elemento son las células NK o natural killers. Estos son linfocitos, pero que trabajan en la respuesta innata. Estos linfocitos lo que van a hacer es, por medio de la exocitosis de elementos citotóxicos, va a matar células propias, pero que estén alteradas. Pensemos en una célula que ha sido infectada o pensemos en una célula cancerosa. Muerto el perro, se acabó la rabia. Directamente mato a la célula y evito que la infección se propague. Finalmente nos quedan las células dendríticas. Estas células son fundamentales porque son células que en su estado inmaduro son células fagocíticas que van y se comen al patógeno. Pero ahí nomás se activan y lo que van a hacer cuando se activan es ser células presentadoras de antígenos que van a vincular la respuesta inmune innata con la respuesta inmune adquirida. Estas células son residentes de tejidos como por ejemplo las células de Langerhans. Nos queda la respuesta humoral. Dentro de la respuesta humoral tenemos proteínas de fase aguda. Estas proteínas van a actuar como receptores de reconocimiento de patrones, se van a pegar al patógeno y van a llamar al complemento. El complemento son proteínas que van a producir citólisis y el desarrollo de respuestas inflamatorias. Lo vamos a ver más adelante. Finalmente, como elemento humoral de la respuesta innata, tenemos elementos mediadores que lo que hacen es una comunicación intercelular, que son citoquinas e interferones. Pasemos a la adquirida. La respuesta inmune adquirida es mucho más lenta. Si bien empieza a desarrollarse más o menos concomitantemente con la innata, lo que ocurre es que demora más días en desarrollarse, de 5 a 7 días para llegar a un máximo a los 14 días. Esta respuesta tiene como beneficio que es terriblemente específica. Cada linfocito va a actuar sobre un patógeno en particular y no hay tutía. La otra característica es que desarrollan memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entre por segunda vez el patógeno, ya no voy a demorar 7 días en activarme, sino que se activa mucho más rápido. El componente celular son los linfocitos T. El componente humoral son los anticuerpos producidos por los linfocitos B activados. Yo creo que con esto tienen bastante. En los próximos videos vamos a desarrollar muchos términos que acá han quedado colgados. Específicamente en el próximo vemos respuesta inmune innata. Chau, chau.